Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Iago Mejuto. Buenos días, Iago. Hola, buenos días y un saludo a todo el mundo. ¿Y feliz día de la Constitución o no? Muy feliz. Ya te imagino ahí celebrando. La felicidad no la podemos perder en ningún momento. Yo creo que tenemos que estar optimistas y de buen ánimo. Sí, sacaste la bandera con el toro ahí en medio, ¿no? Bueno, sí. Me parece que no. Bueno, y tenemos también a José Luis Escobar. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar, estamos grabando a 7 de diciembre, ayer fueron los 39 años de la Constitución del 78, desde el día que se votó la Constitución del 78, y por lo tanto vamos a hablar de esto. Desde luego hay cada vez más críticas respecto a esta Constitución. Y también hay una defensa numantina por parte de otros sectores de la sociedad, de la Constitución. Están ciertamente las posturas bastante enfrentadas respecto a si hay que hacer o no hay que hacer reforma, o bien simplemente una nueva Constitución, un nuevo modelo de Estado. Hay de todo. Opiniones para todos los gustos, y las nuestras pues las vamos a plasmar en este programa. Vamos a hablar también de unas declaraciones de Juncker sobre que, según él, hay que traer millones de inmigrantes a Europa. Es un tema sumamente conflictivo. Hay muchísima gente que está en contra, gente que está a favor, también mucha. Y bueno, sobre eso vamos a hablar también. Y por último hablaremos sobre la esclavitud moderna, sobre el trabajo infantil, en un informe de la Organización Mundial del Trabajo y de la Organización Internacional para las Migraciones, en que han encontrado o han informado de que hay ahora mismo aproximadamente 40 millones de personas esclavizadas en el mundo y más de 150 millones de niños que trabajan pues en condiciones que trabajan cuando tenían que estar escolarizándose, trabajo infantil. Empezamos con el tema de la Constitución y, Iago, coméntanos qué podemos decir de la Constitución ya cuando están a punto de cumplirse 4 décadas desde que se votó. Adelante. Bueno, vemos que efectivamente 39 años, el año que viene, ya os aviso que la vamos a tener como se dice, liada, porque lógicamente van a querer hacer unas grandes celebraciones, y nos ponen pues esta Constitución como si fuera el gran logro de la sociedad española moderna, ¿no? Recordemos que la Constitución actual es una Constitución que tiene sus luces, pero tiene unas sombras impresionantes, de las cuales a mí me gustaría hablar hoy aquí. Pero antes de nada me gustaría decir qué es una Constitución, porque yo creo que todavía en amplios sectores de la población no se tiene muy claro qué es una Constitución. Normalmente se identifica con una especie de pacto, de consenso, esa palabra tan utilizada por los políticos. Sí. ¿Sí me oyen, no? Sí, es que sí. Ha habido un pequeño corte ahí. Continúa. Sí. Bueno, consenso, que significa compañía, y el verbo sentio, sentire, sensum, que significa sentir, de donde obtenemos dos palabras, que es consentir y consensuar. De modo que consensuar, en el fondo, lo que es un barbarismo gramatical de la palabra consentir. De hecho, la palabra consensuar se utiliza para no decir consentir, porque consentir es una palabra que es políticamente incorrecta. Bueno, pues la Constitución española no es más que la plasmación, un papel de un consenso entre oligarquías, que, como decíamos, bueno, tiene más sombras que el hilo negro. Para empezar, una de las principales sombras que tiene la Constitución y de las que nadie habla es que Juan Carlos de Borbón y Borbón se negó a jurarla. Recordemos, el 6 de diciembre del año 1977,
se hace una, que además está en todo, en YouTube y bueno, en todas las redes sociales, se hace una ceremonia en la que Juan Carlos de Borbón sanciona la Constitución española, que es lo que se estaba celebrando ayer. Estamos ahora mismo en el puente, en el famoso puente de la Constitución. Fijaos, la Constitución no se publica en el Boletín Oficial del Estado hasta el día 28, creo, de diciembre, 28 o 29 de diciembre. Es decir, casi un mes después de su aprobación en el Parlamento. Es decir, ¿qué ha pasado durante todo este mes? Porque lo lógico es que, por ejemplo, cuando fue la abdicación de Juan Carlos de Borbón en el actual Felipe VI, se hizo un acto y al día siguiente ya se estaba publicando en el Boletín Oficial del Estado. Disculpad, que tenemos por ahí algún aviso sonoro, no sé de quién es, si lo podéis, no sé si es de Yago, que está sonando todo el rato, no sé si lo oís. ¿Sí? Sí. No hay nada. No, yo bueno. No oigo nada. No, vale. No oigo nada. Pues continuad, por favor. Bueno, vamos a ver. La Constitución española se aprueba en una sanción que hace Juan Carlos de Borbón el día 6 de diciembre, pero que no se publica en el Boletín Oficial del Estado hasta muy finales del mes de diciembre. Creo que es el día 29 o 28, no estoy seguro. Eso significa que hubo una serie de problemas durante ese mes porque no sabían si se podía publicar un texto de estas características, y el motivo es que Juan Carlos de Borbón el día 6 de diciembre sancionó la Constitución sin haberla jurado antes y sin haber sido proclamado rey por las Cortes españolas. Y eso nadie lo dice. Juan Carlos de Borbón nunca fue proclamado rey por las Cortes constituidas en esta nueva Constitución. Y recordemos que al entrar en vigor esta Constitución española, entraba también en vigor la disposición derogatoria única que derogaba toda la legalidad franquista, incluida aquella legalidad en la que se basaba la magistratura, en la que se basaba la alta magistratura, en la que se basaba Juan Carlos de Borbón, que era la de ser el sucesor de Franco a título de rey, sucesor del anterior jefe del Estado a título de rey. Ese era el nombre específico de su magistratura. Esa jefatura del Estado quedó derogada cuando entró en vigor la vigente Constitución española, y Juan Carlos de Borbón siguió ejerciendo como jefe del Estado sin haber tomado posesión del cargo, de la nueva jefatura del Estado que se constituyó con esta Constitución, sin haber sido proclamado rey por las Cortes españolas y sin haber jurado el preceptivo juramento que dice, de jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Ese era en concreto el juramento que tenía que haber prestado ante las Cortes españolas, que nunca prestó. Lo que sí prestó fue un juramento ante las Cortes franquistas, lo cual Franco le obligó a jurar los principios que informan el movimiento nacional, lo que significaba que le estaba obligando a aceptar la legalidad franquista. Cuando vimos a Juan Carlos de Borbón a finales de los 60 como un niño haciendo la primera comunión, jurando los principios que informan el movimiento nacional, lo que estaba era aceptando la legalidad franquista y por lo tanto reconociendo que era Franco el que restauraba esa monarquía. Es decir, estaba reconociendo que ya España se había constituido en un reino previamente, antes de que él tomara posesión de ese cargo. Y pues todo esto salta por los aires con esta traición que hace en realidad Juan Carlos de Borbón hacia la legalidad franquista. Y esto no lo dice nadie, y me parecía que era una buena, ocasión para recordar estos hechos. Sí, José Luis, adelante. Bueno, pues yo creo que aquí habría que empezar por los conceptos. Mira, ¿qué es una ley fundamental? Una ley fundamental es aquella que regula todo el poder político, y de ella se desprenden todas las demás leyes. Eso es una ley fundamental. Por ejemplo, el Fuero de los Españoles era una ley fundamental, y la Constitución, que lo llamamos ahora Constitución del 78, es otra ley fundamental. ¿Qué es una Constitución? Una Constitución, según el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, decía que era aquella que cumplía dos condiciones. Una, regía la separación de poderes, y dos, garantizaba los derechos de los ciudadanos. Bien, ¿qué es lo que tenemos en España? Eso que llamamos Constitución del 78. ¿Regula la separación de poderes? No. ¿Garantiza los derechos que en ella están contenidos? No.
¿Qué ocurrió en el 78? En el 78 ocurrió que dominaba, claro, veníamos del régimen de franquista, del régimen de Franco, y a toda la casta política se le ocurrió decir que íbamos de ley a ley. ¿Qué significa esto? Significa que querían legitimar el régimen actual con el régimen anterior, de ley a ley. Ampararse en la ley franquista para legitimar la legalidad, la ley fundamental actual, y hicieron esta Constitución. Cuando salimos a votar en el 78, la Constitución, a todo votante se le daban dos opciones. Opción A, votar la Constitución que acaban de hacer, esto que llamamos la Constitución del 78, como ley fundamental, o dos, votar en contra y seguir con la ley fundamental anterior, que era el Foro de los Españoles. ¿Qué hicieron los padres de la Constitución? Como había una competencia entre los foros españoles y la Constitución que daban a votar, lo que hicieron fue redactarla de tal manera que fuera mejorable con respecto a los foros españoles. Y voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en el foro de los españoles se estimaba que la labor social de la propiedad privada, y establecía, creo que era el artículo 28, establecía que, en el artículo 31, establecía que en el caso de que una propiedad fuera una heredad, fuera abandonada, había posibilidad de apropiársela. Era la función social de la propiedad privada. Hubo mucha polémica, hubo muchos pleitos, porque se consideraba que las grandes fincas de caza eran propiedad abandonada. Y que los campesinos tenían derecho a entrar dentro y cultivarla, hacer la suya. Y esto dio lugar a grandes pleitos con Franco, ojo. ¿Qué hizo la Constitución, los constitucionalistas? Había que poner un artículo que también hiciera esa función social del trabajo, y lo hicieron, pero desde luego no tan explícito como el del Foro de los Españoles. Por ejemplo, el Foro de los Españoles garantizaba el derecho de los trabajadores a la seguridad y al amparo en el infortunio, y a reconocerle el derecho a la asistencia en casos de muerte, enfermedad, maternidad, accidentes, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de la seguridad social. Esto mismo fue reflejado en la Constitución. De tal manera que hubo una competencia no por la forma de Estado o la forma de organizar los poderes, sino por la reforma social, llamémoslo así. ¿Qué ocurrió con la Constitución del 78? Pues que no se cumple, en el sentido de que, por ejemplo, todos dicen que todos tienen derecho a una vivienda, a un hogar familiar, decía el Foro de los Españoles. Aquí en el 78 todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero vas a los tribunales y esos derechos no están garantizados. En definitiva, lo que se hizo fue una componenda para legitimar la actual forma de gobierno con el anterior régimen franquista. ¿Esto es necesario reformarlo? Pues hombre, si queremos una Constitución y no una ley fundamental, pues sí, es necesario reformarlo para conseguir sobre todo tres cosas, que son separación de poderes, la representación y la garantía de los derechos reconocidos en la propia Constitución, porque ahora mismo está sin garantizar. Y hemos llegado al absurdo de que el propio Tribunal Constitucional emita resoluciones no interpretando, sino reformando la Constitución, como hizo, por ejemplo, en la sentencia relativa al Estatuto Catalán. Entonces, otra cosa que había que reformar es la organización territorial del Estado, que yo creo que las comunidades autónomas, en la época que estamos y en vistas de los servicios que da el Estado, como por ejemplo sanidad y educación principalmente, con el detrimento que han sufrido, es necesario ponerse enfocar ya, si queremos gastarnos el dinero en una organización territorial o gastarnos el dinero en cuestiones sociales, porque el dinero desde luego no es infinito. Y luego me ha llamado la atención de que ahora está todo el mundo que sí, que quiere reformar la Constitución, pero la primera ley que hay que reformar antes de la Constitución, y esto Iglesias así sí que es verdad que ha tenido una cierta visión, es la ley electoral. En la ley electoral actual, aparte de la ley de ON y todas estas cosas, es una ley muy injusta en cuanto al reparto de diputados. Y es lo primero que habría que reformar. Ahora, no en el sentido que dice Iglesias. Iglesias lo que quiere es que haya una circunscripción única con un congreso de 350 o 400 diputados. Yo considero que ya es hora, porque yo creo que ya los españoles ya somos maduritos, después de 39 años
con el régimen actual y 40 años con el régimen anterior, y sin contar la República, ya estamos maduritos para tener un representante propio. Es decir, te veo muy optimista con eso de que somos muy maduritos. Sí, pero hombre, yo creo que ya sí, yo creo que ya nos dejas con un representante por distrito y ya ni le matamos, ni le quemamos, ni nada. Yo creo que hasta seríamos capaces de comunicarnos con él por mail o por medio de ordenador y dar instrucciones, que reciba instrucciones de su propio distrito. Esto no lo quiere ningún partido español. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque si hay una circunscripción única, quien es soberano, es decir, el poder que es encima del cual no hay ningún otro, que es el soberano, es el partido político gobernante. Y si ponemos una circunscripción electoral, unas circunscripciones electorales, en vez de una única, que hubiera muchas, y cada una eligiera a su diputado de distrito. Si se hiciera esto, los partidos políticos perderían la hegemonía inmediatamente. Yo no estoy de acuerdo, José Luis. Sí, tendrían poder, organizarían, pero no lo veo, porque en los países donde pasa eso, los partidos políticos son extraordinariamente estables. Tú fíjate los Estados Unidos o el Reino Unido, que sí, que de vez en cuando algún representante vota cosas contrarias a la línea del partido, pero en temas muy secundarios, en temas importantes nunca pasa eso. O sea, al revés. Y lo que provoca es un bipartidismo feroz. O sea, que es prácticamente imposible que acceda un partido nuevo al poder. Yo no estoy hablando en contra de los partidos, sino en la representación de los ciudadanos. Yo te quiero decir que eso no es la solución, ¿eh? Sí, un momento. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha habido las grandes discusiones, por ejemplo, la última sobre sanidad, lo que ha habido es un enfrentamiento entre los representantes del pueblo, que es decir, los diputados del distrito, y el Ejecutivo. Y ha habido un enfrentamiento, pues si los poderes están separados, terminan enfrentándose. Y no deciden los partidos, porque ten en cuenta, igual pasa en Inglaterra, ten en cuenta que ahí cada diputado tiene que ir a su distrito y ponerse en los fines de semana y ponerse a las órdenes de sus diputados. Eso es la teoría, José Luis, pero si te pones a analizarlo, no es lo que está pasando en la práctica en ninguno de los dos países. Un momento. Si el hacer esto, el ponerse a las órdenes de los ciudadanos que tienen tu circunscripción, supone muchas veces enfrentarte al propio partido. No significa que el partido vaya a desaparecer. El partido agrupa a unas determinadas personas que tienen una ideología más o menos común y lo que hace es organizarlos. Tienen mucho poder. Todo eso es muy bonito, José Luis, pero no pasa realmente en ningún sitio. Bueno, claro. Pues tenemos dos opciones. Una, que los ciudadanos por fin tengan una representación, y dos, anular la representación de los ciudadanos y que los soberanos sigan siendo los partidos. Iglesias ha escogido esta segunda vía. Pero es que la primera es una utopía, es una cosa que no ha pasado jamás en ningún sitio. Hombre, no existe, por Dios, existe en Inglaterra, existe en Francia, existe en Estados Unidos. No, José Luis, existe el diputado de distrito. Estás distorsionando la interpretación de lo que pasa realmente. Allí siguen siendo unas organizaciones monstruosas con un poder inmenso y que están al servicio de las oligarquías económicas, de los poderes profundos de cada uno de los dos países, y unos países con unas desigualdades tremendas y que legislan a favor de las minorías, de la minoría más rica. En los dos países pasa lo mismo, José Luis, es que no entiendo cómo no lo ves. No, si yo veo lo que estás diciendo es que efectivamente existe desigualdad. El índice de Gini de Estados Unidos es uno de los más escandalosos del mundo, no hay duda. Ahora, decir que eso es por culpa del diputado de distrito es ir muy lejos. Pues ¿de quién va a ser culpa? Sino de quien legisla, de quien bajó los impuestos, de quien se niega a subirlos otra vez. O sea, si es que es evidente, José Luis. Hombre, ¿Y por qué se niegan? Porque realmente están a las órdenes del partido, están a las órdenes de los ciudadanos para temas muy secundarios. Si es que eso que estás diciendo no funciona en la práctica, José Luis. Los partidos en Estados Unidos desaparecen una vez terminadas las elecciones, se quedan en la mínima expresión. Es decir, que domina el Congreso. Ahora bien, que no nos gusten las leyes que hay al Congreso, es una cosa, es las reglas del juego. Es decir, yo soy partidario de que cada distrito tenga su representante y que el representante si no obedece a su distrito, se lo saque de la política. Es decir, no le vuelven a votar y tienen que elegir a otro. Me da igual de partido que sea. Si no elegimos este camino, el otro camino es la soberanía de partido. Es decir, que lo que tenemos ahora, que es la garantía absoluta de la corrupción. Domina un partido o domina una coalición de partidos, esos dominan el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es que hay más opciones aparte de eso. ¿Cuáles?
Pues evidentemente hay una opción socialista, una opción en que nadie tenga poder para obligar a los demás a hacer para comprar a otros. Una opción en que desaparezcan las inmensas fortunas que son las que realmente están distorsionando todo. Es que yo no creo que sean los partidos, en que se quiten las barreras de acceso para la política, en que si un partido se convierte en una organización inoperante o corrupta, pues los ciudadanos les puedan barrer. Pero, hombre, porque haya otras opciones, no haya esas barreras de acceso inmensas que hay. Pero ¿hay alguna otra fórmula que sea más eficaz para romper la barrera entre el ciudadano y el Estado que el diputado de distrito? Pues la que yo te estoy diciendo. Desde mi punto de vista es mucho más eficaz. Es decir, que las barreras de acceso para las organizaciones políticas sean mínimas, no inmensas como son ahora, que es imposible prácticamente crear un partido político nuevo, que ha tenido que suceder el mayor cataclismo de la historia económica de España prácticamente para que surjan dos partidos nuevos. Bueno, uno que ya existía, pero bueno, que le han relanzado. ¿Y tú consideras que como ha surgido un partido político nuevo, la barrera que existe entre el ciudadano y el Estado se ha roto? No, porque la circunstancia actual, esas barreras de acceso son tan terribles que es prácticamente imposible. ¿Y por qué? Porque todo está controlado por los grandes poderes económicos. Por eso yo digo que la opción tiene que ser la opción socialista, que no hay otra. Que mientras existan las grandes fortunas es imposible, todo lo demás son utopías. Vamos a ver, si los que impiden que se creen nuevos partidos o tengan éxitos son los partidos actuales, es decir, la oligarquía. Dominados realmente por las grandes fortunas que en cualquier momento, si les retiran el apoyo, se los cargan, como se demostró en el caso de Rosa Díez, clarísimamente. Muy bien, entonces estamos definiendo la casta, que son la oligarquía económica y la oligarquía de partidos. Eso es la casta y eso impide que venga otro o que ingresen nuevos ciudadanos o nuevos partidos. ¿Qué fórmula? Romper la casta económica es muy difícil porque habría que expropiarlo. Eso hace falta una revolución. Romper la casta política, pues hombre, hay que entrar en el PSOE y con una metralleta. José Luis, si voy más allá, aunque yo soy partidario de que el sistema electoral sea proporcional, que no haya distrito único, te digo más. Si tenemos realmente un socialismo de facto, con esto no te quiero decir que los medios de producción sean todos propiedad del Estado, ni de lo público, ni mucho menos, sino que sencillamente que no haya grandes fortunas. Da lo mismo que el sistema sea el que tú dices o que sea un sistema proporcional. O sea, es que da lo mismo, porque el problema realmente no es el sistema electoral, sino la desigualdad tremenda y el inmenso poder que tienen unas pocas personas para comprar voluntades, para controlar la información y para controlar lo que llega a los ciudadanos realmente y las opciones que tienen luego para elegir. Yo creo que, perdonad que os interrumpa, pero yo creo que estáis hablando de cosas diferentes, ¿eh? Porque Juan Carlos, tú estás hablando de ideología y José Luis no está hablando de ideología, está hablando de normas de normas de juego realmente. Es decir, un diputado de distrito no está necesariamente opuesto a un sistema socialista. O sea, sí, es lo que he dicho al final. Sí, es lo que he dicho al final. Claro que, o sea, no tiene por qué estar necesariamente opuesto a ninguna ideología, sino que se supone que el diputado de distrito sería, pues, el ejecutor de la voluntad popular, por simplificar así. Cosa que, por supuesto, yo también creo que, y no es que me esté poniendo a favor, pero creo que estáis hablando de cosas diferentes, ¿eh? Hombre, yo creo que aquí el error está en pensar que un partido, en el sistema actual, hay dos sistemas. El proporcional, que es el que tenemos ahora, que es quien manda es el partido. En un sistema de distrito único, quien manda es el partido gobernante. Y el sistema representativo, que en el legislativo, el poder más fuerte, lo ostentan muchos distritos electorales. Cada 100.000, por ejemplo, un diputado. Cada 100.000 personas o cada 100.000 votantes un diputado. Son dos formas diferentes de verlo. ¿Quién defiende la ideología? La ideología la defiende en principio el partido, pero ¿qué ocurre realmente con el sistema proporcional? Que cuando el partido llega al poder, esto se ha demostrado, en España eso lo tenemos clarísimo, o en Italia, cuando el partido llega al poder lo que defiende es su propio interés y a sus diputados, a su gente. Se olvida de la ideología. Acordaros de los discursos de Felipe González en estas fechas, en el 78, en el 80, en el 82. Acordaros del discurso, era mucho más radical que el de Iglesias. En el momento que entra en el poder, Felipe González hace una política absolutamente parecida al PP, clasicista, muy conservadora. Ha perdido la ideología. Los partidos en un sistema proporcional, cuando suben arriba, lo que procuran es su propio interés.
en un sistema representativo, que es el del diputado del distrito, y se llama así porque representa a los ciudadanos, y ese sistema tiene un contrapeso. Es decir, tú a un diputado de distrito, su partido le podrá influir, pero como los ciudadanos que representa le dicen o votas esto o no vuelves a salir de diputado o de político en tu vida, tiene una presión enorme. Y lo que se demuestra en Estados Unidos, lo que se demuestra en Francia, lo que se demuestra en Inglaterra, es que ceden a las presiones de su distrito electoral. Ese es el contrapeso. Que sea esto una maravilla para defender la justicia, no. Es un requisito indispensable, por lo menos para paralizar la corrupción. Pero, José Luis, yo lo que veo es que cuando uno valora en qué proporción se traslada la voluntad popular al acto de legislar, al acto legislativo, yo no veo grandes diferencias en las democracias que más funcionan entre países que tienen sistemas proporcionales y sistemas de distrito único. Es más, si nos ponemos a analizarlo, realmente te diría que si coges las 10 democracias que mejor funcionan, la cosa está que probablemente haya más, yo ahora mismo no tengo la lista, pero probablemente predomine el sistema proporcional. Pero sin decir que, o sea, pero ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que realmente ese no es el quid de la cuestión. Si tienes democracias de ambos tipos, o sea, con ambos tipos de sistema electoral que funcionan relativamente bien, pues es que lo que significa eso es que no es lo importante, ¿sabes? Para mí, aplicando un poco el pensamiento científico, ¿no? Mira, en las jornadas estas que hemos tenido sobre la corrupción ya se han escrito las conclusiones, y la primera conclusión es la siguiente. Si gobierna un partido o una coalición de partidos y dominan los tres poderes, es imposible combatir la corrupción. Esa es la pero primera. Bueno, que a mí me da igual lo que digan, porque luego en la práctica se está viendo que es otra cosa. Pero un momento, ¿cuál es el sistema que permite que un partido domine los tres poderes? El sistema que tenemos ahora, el proporcional. Ya. Bueno, pero eso es la teoría que tiene la gente que dice eso, es la teoría que tienes tú, pero a mí no me convence en absoluto. ¿Quiere esto decir que habiendo separaciones de poderes va a desaparecer la corrupción? No. Pero que es imprescindible la separación de poderes para luchar contra ellas, sin lugar a dudas. Bueno, si quieres, pasamos antes de pasar al siguiente tema la palabra a Iago. Adelante, Iago. Vamos a ver, yo creo que el sistema de distrito, el distritos uninominales, es bastante mejor que lo que tenemos ahora, pero también es cierto lo que dice Juan Carlos, que hay que mirar no solo hacia adentro, sino hacia afuera y ver en qué mundo estamos viviendo en estos momentos. Un mundo cuyo acontecimiento más importante estamos viviendo es el de la globalización, el de la mundialización, en el cual están apareciendo instituciones supranacionales cada vez más fuertes, cada vez más potentes, con lo cual el diputado de distrito hasta qué punto podrá enfrentarse a una multinacional que, digamos, quiera imponer su voluntad sobre un país. Eso es. Pero por otro lado, sí que es cierto, Juan Carlos, que hay unas diferencias brutales entre los países que tienen este sistema y España. Porque tú has hablado de Estados Unidos, pero yo creo que Estados Unidos no es el país ejemplo, sino, por ejemplo, Suiza. Joder, en Suiza se hacen referéndum Sí, cada 2 por 3. Perdona, Iago, ¿te puedes alejar un poquito del micro? Que parece que... Sí, cuando hables. Sí, continúa. Estabas diciendo que estabas metiendo en el mismo saco a muchos países, y yo te quería poner ejemplo de Suiza, donde pero hemos que te visto estoy que hace diciendo, poco se hizo un referéndum sobre nada más y nada menos que el sistema monetario. Sí, yo no te digo que no, Iago. En España. Sí, yo no te digo que no, pero cuando ves las clasificaciones de calidad de sistema democrático, que serán más o menos defectuosas y todo lo que quieras, pero encuentras países que tienen arriba del todo, que tienen sistemas que son proporcionales, como puede ser, por ejemplo, Suecia, como por ejemplo Suecia, que sí, pero que también encuentras países con sistemas de distrito. Entonces, lo que te quiero decir es que eso no es lo importante, porque si están países hay otras cosas. Claro. Pero lo que no podemos es pensarnos que por tener una constitución, ya que estábamos hablando de la constitución, y que en un papelito ponga esto o lo otro, eso ya va a ser,
vamos, llegamos al final de los tiempos y esto es el fin del cuento y que por tener un diputado de distrito ya hemos llegado al final de la película sí. y vivieron felices. Es lo mismo que veo yo. Sí. Lógicamente, eso es evidente que, bueno, pues que son sistemas y habrá que ver cuál es el mejor y también hay que ver cuál es el que se adapta mejor a un país u otro, porque siempre poniendo a esos como ejemplo a esos hombres de luz que viven en Europa y que tanto nos tienen que enseñar, claro, el caso de Noruega pues es un país de 4 gatos que están viviendo sobre un pozo de petróleo. Entonces en un país como esos, aunque pongas un sistema que fuera un mono con 2 pistolas disparando tal, funcionaría igual, porque es que es un país que tiene tanta abundancia de recursos naturales que lógicamente con tal de que no se maten entre ellos pues ya tienen todo ganado. No es un país como España, que somos frontera con el mundo islámico, que como hablaremos después, estamos viviendo una situación como la que vemos en las pateras constantemente, este tráfico tal, o sea, estamos en unas situaciones muy diferentes, entonces lógicamente hay que contextualizar las cosas. Y ya para terminar con el tema de la Constitución, decir que esta Constitución tiene unas luces y algunas sombras, pero muy, muy fuertes, y una de ellas que yo personalmente me sigo planteando es ¿quién impulsa esta Constitución? O sea, ¿a qué intereses responde? Porque yo eso no lo acabo de tener claro. Tengo 2 teorías. Una teoría sería que es desde el extranjero, desde, digamos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se gesta esta Constitución y se impone en España a través de unos títeres. Esa sería la opción A. La opción B, que tampoco hay que descartar por una serie de motivos, es que esta Constitución es el testamento político de Franco, literalmente. O sea, que esta era la voluntad de Franco y por eso la traiciona todo el mundo. Es decir, es Franco quien quiere dejar a España una monarquía parlamentaria social y democrática de derecho, cumpliendo así con su misión que empezó en el año 36, cuya misión era realmente una restauración de la monarquía en España, que para eso se da el golpe de Estado del 36. Es un acto de restauración monárquica, recordemos. El nieto de uno de los africanistas, no sé si de Mola o de Sanjurjo, quien escribió, pues un historiador que además es catalán y ha escrito cuál era la intención de ese golpe de Estado, que era una restauración monárquica donde Alfonso XIII tomaría posesión de la monarquía, reinaría durante 6 meses y al cabo de 6 meses abdicaría sobre Juan de Borbón y Battenberg. Ese era el plan político por el cual en España hubo un golpe de Estado que, como sabe todo el mundo, fracasó y dio pie a esa mal llamada Guerra Civil Española. Entonces Franco sería una especie de restaurador de lo que había antes antes del franquismo, que era una monarquía parlamentaria. Entonces, de alguna manera, Franco pues lo que quiere es devolver a España esa monarquía parlamentaria. Entonces, esas son las 2 hipótesis que yo manejo y que todavía no tengo clara cuál es la verdadera. Pero lo que sí es cierto es que esta Constitución que tenemos ahora, en el momento en que Juan de Borbón la traiciona porque no la jura, lógicamente esto explicaría el 23F, es decir, ¿por qué Juan Carlos de Borbón da un golpe de Estado el 23F? Si es el rey de España. La explicación es que él no era el rey de España, es que había dejado de serlo, porque él no había tomado posesión de su cargo, del cargo de rey de una monarquía parlamentaria social y democrática de derecho. Y no lo hizo porque no quiso, porque no dio la gana, porque no quiso jurar esta Constitución. Entonces eso explicaría por qué los partidos políticos, especialmente el PSOE, se ponen del lado de esa monarquía, se convierten en el bastón de apoyo de esa monarquía y lo que hacen es literalmente cepillarse la Constitución en sus aspectos más claves, que es, en el primer lugar, el tema del mandato imperativo, es decir, se lo pasan por el forro y establecen una dinámica parlamentaria basada en el ¿cómo se dice? No el mandato imperativo, no, en la disciplina de voto de partido, una dinámica parlamentaria, y lo que hacen es, lo importante, que ya lo cité el otro día, es convertir al Senado en el inoperante duplicado del Congreso de los Diputados o Cámara Baja. ¿Para qué? Para monopolizar la pluralidad política española, que se basa precisamente en que haya oposición al legislador. Recordemos que el Senado es la Cámara opositora, consultora, territorial, que siempre se dice, no, es que el Senado es una Cámara consultiva. De consultiva nada, es una Cámara opositora, y lo dice ya su nombre, Cámara opositora, consultora territorial o Senado, o Cámara Alta. Entonces, pues, los partidos políticos monopolizan ambas cámaras
convirtiendo al Senado, como decía antes, en el inoperante duplicado del Congreso de los Diputados o Cámara Baja, ya deja de haber una oposición al legislador. Y después se impone en el Parlamento un Parlamento sin oposición política, porque la oposición tiene que venir de una Cámara opositora. Un Parlamento que funciona bajo el mandato imperativo o disciplina de voto de los partidos se convierte literalmente en una dictadura. Pero lo que es curioso es que sobre el papel la Constitución española no dice esto. La Constitución española dice que nadie podrá ser miembro de ambas cámaras simultáneamente, es decir, que los partidos políticos como personas jurídicas que son, es decir, son alguien, no pueden estar en ambas cámaras simultáneamente y lo están incumpliendo. Y también la Constitución española dice que la disciplina de voto está prohibida, es decir, que el mandato imperativo no se permite porque hay que votar en conciencia. Con lo cual me llama mucho la atención que los dos elementos claves de la Constitución no se cumplen. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque si no había voluntad de cumplir esa Constitución, ¿por qué están estos artículos escritos ahí? Entonces, hay muchas sombras que yo todavía no tengo claras. Seguramente entre los oyentes habrá gente que sabe más que yo sobre este tema y a lo mejor nos pueden ilustrar con su sabiduría en sus comentarios luego en iVoox y que me expliquen quién impulsa realmente esta Constitución y por qué se traiciona como se hizo. Si queréis, pues vamos ya pasando al siguiente tema, porque si no, no vamos a ir avanzando, a no ser que quieras añadir algo. José Luis. No, nada. Muy bien, pues vamos a pasar al tema de las declaraciones de Juncker sobre la inmigración. Vamos a ver, Juncker habla de que Europa va a necesitar millones de personas, que si no Europa estará perdida, millones de personas que vengan de fuera de este área geográfica en la que vivimos. Y evidentemente, pues esto es un tema sumamente peliagudo, ¿no? Despierta pasiones tremendas y hay gente, como he dicho antes, que está a favor y que está en contra. José Luis, ¿tú por qué crees que dice esto Juncker? Bueno, ¿a qué crees que y cuáles son las razones reales que hay detrás de esto para que haga estas declaraciones? Adelante. Hombre, yo creo que sí, es por la cuestión de natalidad. Si hacemos una proyección de aquí a 25 o 30 años, la natalidad, o sea, seremos un país de viejos. Ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, la proporción que hay de trabajadores y pensionistas en Asturias, por ejemplo, es 1,32 trabajadores por cada pensionista. En Galicia es 1,44. En Baleares o Melillas son casi 3 por cada pensionista. Pero estas cifras van a ir decayendo a medida que vaya pasando el tiempo y llegará un momento que haya un trabajador por cada pensionista. Eso es insostenible. Entonces, lo lógico será que importemos mano de obra. Yo creo que por ahí deben ir por lo menos la intención de las declaraciones de Juncker. Sí, o sea, y temas de políticas para favorecer a la familia, para favorecer la natalidad, o sea, de todo esto este hombre no habla, ¿no? Entiendo. No, yo, vamos, lo único que leo... Se ve que eso no... bueno, en fin. Sí, está fuera de su imaginación, pero vamos, yo veo que pretende arreglar esta situación con inmigración. Porque vamos, el tema español es un tema patético, como está, por ejemplo, aquí el apoyo a la familia, las dificultades que tienen las mujeres para tener hijos o las parejas para poder formar una familia y tener hijos a una edad razonable. O sea, temas de vivienda, falta de apoyo a la educación, bueno, lo de España es una cosa, o sea, ni se lo plantean. ¿Quién va a tener hijos en estas circunstancias? Es que hay que tener, desde luego, le tiene que gustar mucho y tener mucho valor, ¿eh? Lo que ocurre es que los inmigrantes que vengan en estas condiciones tendrán una situación laboral pero muy, muy deprimente y harán la competencia. Sí, hemos tenido aquí un pequeño corte con lo último que estaba diciendo José Luis sobre la inmigración y Yago, si te parece acabas tú con este tema y ya pasamos al último del día. Adelante. Sí, por último, decir que lo que sí es ideología, en mi opinión, es el discurso que hay sobre la integración, como si la integración fuese tan fácil y fuese pues una cosa que se va a producir por sí sola, simplemente por poner buena voluntad. Y lo cierto es que hay que recordar que estas personas que llegan
a nuestro país, pues llegan después de haber vivido una serie de experiencias traumáticas, unas experiencias de vida que han sido traumáticas y que posiblemente estas personas vayan a tener muchos problemas para integrarse en una sociedad como la nuestra, que le es totalmente extraña y por supuesto pues eso, que estas personas pues van a necesitar ayuda en muchos casos psicológico y que van a suponer verdaderas bombas de relojería en muchos casos, como estamos viendo pues en barrios como Molenbeek en Bélgica, en París, etcétera, donde bueno pues la integración no es tan fácil como se nos pinta. Muy bien, pues si queréis ya pasamos al último tema del día, que como hemos dicho pues es el de este informe de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Internacional para las Migraciones. José Luis, ¿qué nos dice este informe? Adelante. Pues este informe habla de que existen actualmente 40 millones de víctimas de la esclavitud en el mundo, de los cuales 25 millones se encuentran realizando trabajos forzosos y 15 millones están viviendo en un matrimonio forzoso. Consideran esclavitud según estas organizaciones, es todas aquellas situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coacción, engaños o abusos de poder. Se incluye el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzoso y la trata de personas. Bien, de estos 40 millones, el 71% son mujeres y niñas, que representa casi 29 millones de personas en situación de esclavitud, de niñas y mujeres. En los matrimonios forzosos, el 99% son de sexo femenino, son mujeres. El 99% del sexo comercial, es decir, de la trata de blancas, son mujeres, y el 84% de los matrimonios forzosos son mujeres o niñas a las que se les ha forzado a casarse. El 25% de los esclavos actuales son menores, la cuarta parte. 15,4 millones sufren matrimonios forzosos y prácticamente la mitad, el 44%, afecta a criaturas menores de 15 años. Es decir, a niñas que se las obliga a casarse con personas mayores. Los beneficios económicos de la esclavitud en el año 2012 fueron de 150.000 millones de dólares. En definitiva, un informe escandaloso, y recuerdo que existe un convenio de 1930 sobre el trabajo forzoso, que le llaman el convenio número 29, el que prohibía la esclavitud. Este entró en vigor en 1932, esto fue ratificado por España, pero Austria, por ejemplo, no lo firmó hasta 1960, Luxemburgo hasta el 64, Malta hasta el 65, Canadá hasta 2011 y Estados Unidos a día de hoy no lo ha ratificado, lo cual es escandaloso. De esto se pueden sacar muchas conclusiones, pero una de ellas es que países como Estados Unidos no hayan ratificado un convenio internacional en relación a la esclavitud. Otra conclusión que se saca, que es escandalosa, es la situación de las menores en matrimonio forzoso, ¿no? Que hay muchas religiones hay algunas religiones que lo permiten, incluso lo hacen a vista gorda, y me parece absolutamente escandaloso. Y bueno, pues todo lo que es la situación de esclavitud, pues francamente clama al cielo. Sí, Yago, adelante. Bueno, la esclavitud del hombre por el hombre, yo creo que es uno de esos temas atemporales que asolan a la humanidad y que nos obligan a reflexionar sobre la condición humana, ¿no? Antes José Luis ha estado hablando sobre la prostitución, que es posiblemente una de los motores de la esclavitud en el mundo. Yo quería aquí también llamar la atención sobre la prostitución homosexual. Ojo, que no hay muchos datos sobre este fenómeno y no es ni mucho menos marginal, ¿eh? Yo puedo deciros que trabajé durante muchos años en un hotel haciendo turnos de noche y es en el centro de Madrid, y bueno, lo que tenías que ver era impresionante, la cantidad de chaperos que se meten es impresionante. O sea, en la esclavitud hay que contemplarla también en ese ámbito. Y bueno, decir que la esclavitud ha existido prácticamente en toda la historia de la humanidad. No creo que haya ninguna época de la humanidad en la cual no haya habido esclavitud más o menos velada. Parecía que ahora que ya somos modernos y
y plurales y somos democráticos y tal, pues ya hemos podido mirar al resto de la historia pasada pues como si fuera, pues bueno, una historia superada y para nada es así. O sea, seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo muchas veces los mismos pecados de los que pecaban nuestros antepasados. Y recordemos que nosotros, cuando miramos a los demás, a los antepasados nuestros y los criticamos por haber hecho esto o por haber hecho lo otro, nosotros también seremos juzgados en el futuro por nuestros descendientes y seremos juzgados con mucha dureza por haber consentido en nuestros tiempos, en pleno siglo XXI, pues aberraciones como las que comentaba José Luis. Uh-huh. Bueno, José Luis, ¿qué relación ves tú entre todos estos fenómenos, especialmente el del trabajo infantil y la globalización? Porque si bien es cierto que el tema de la explotación infantil muchas veces se ha hecho fuera del ámbito de las grandes empresas, pues también es cierto que ahora estas grandes multinacionales lo usan para abaratar costes. Bueno, pues está muy claro. Existe me parece, es que no me acuerdo de la cifra, pero venía aquí 100 y pico millones de muchachos trabajando y en vez de estar asistiendo a la escuela. Pues es muy fácil, para abaratar costes sencillamente se contratan niños, o se contratan, por decirlo algo. Mira, esto fue tratado en Inglaterra en la época preindustrial, antes de 1780. Ya había escritores que trataban de este tema. En 1800 y pico, ya Engels, el que fue luego firmante con Marx del Manifiesto Comunista, vivió en Inglaterra, en la zona de Birmingham, vivió esta situación de los muchachos que se quedaban dormidos en las fábricas y algunos de ellos morían porque se caían dentro de la maquinaria. Pues se está volviendo a repetir. Mira, ahí sí que quisiera hacer una reflexión sobre qué ha representado la esclavitud en el ser humano. Antes, cuando había una guerra, cogías a alguien cautivo, es decir, por el cuello, y ese era tuyo, se le hacía una cosa, una res, de ahí viene res, de cosa, igual que una vaca o una oveja, era tu res, tu cosa, y podías comercializar con ella. No se les tenía como humanos, perdían la condición de humano. ¿Por qué? Pues porque diferenciaban a lo que era determinado. Por ejemplo, una piedra está determinada a estar en el mismo sitio hasta que venga una fuerza y la mueva. Una vaca está determinada a comportarse de una determinada manera porque no tiene capacidad de elección. Sin embargo, al hombre lo definían como el que puede elegir. Hasta Heidegger dijo que el hombre, la cosa esa que había aterrizado en el mundo, era algo que tenía capacidad de elección. No estaba determinado. En el momento de que está determinado por la voluntad de un amo, el amo del esclavo, deja de ser hombre y se convierte en una res, en una cosa. Esto lo tenemos muy, como es de una cultura que nos viene de hace 2000 y pico años, lo tenemos muy asumido. Y francamente se levanta uno la piel cuando sabe que 40 millones de humanos han pasado a ser res, han pasado a ser una res, una cosa, porque han perdido la libertad y están determinados por la voluntad de alguien que les domina. Y francamente es un asunto absolutamente escandaloso. Iago, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando. No, yo creo que ya José Luis lo ha explicado todo muy bien y yo creo que tenemos que seguir pendientes de estos esclavistas del siglo XXI que quieren seguir repitiendo pues los pasajes más negros de nuestra historia y depende de nosotros pues impedírselo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Iago, como siempre. José, gracias a vosotros. Gracias, Iago. José Luis, si quieres comentar algo más antes de acabar. Nada más. Muchas gracias por haberme invitado. Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Marta Luengo por su trabajo ahí entre bambalinas que hace posible estos programas. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org.